Estamos aquí con un invitado súper especial. Es Ricardo Carrión, quien es dueño del Instagram de Elige un Libro y también del blog con el mismo nombre. ¿Cómo estás, Ricardo? Bien, ¿y tú? ¿Te puedo decir Tami? Sí, dime Tami, todo el mundo me dice así. Es menos pesado también, Ya. Mi nombre es muy fuerte. Siento que mi nombre es muy fuerte. No, sí está bien. Tami, Sí. pero es que me gusta más Tami, es como Más suavecito. más familiar. Sí, más familiar también. Más suavecito, sí. ¿A ti te gusta que te digan Ricardo o te gusta que te digan Ricky, por ejemplo? ¿O tienes algún otro apodo? Hoy no sé, me da lo mismo en realidad, no tengo una preferencia. Bueno, Ricardo es youtuber de hace mucho tiempo y además el año pasado ganó una importante mención en el mundo de youtuber, de los youtubers nacionales de Bookstagram, con un premio. Sí, fue un concurso, bueno, hubieron varios lugares, yo obtuve el de popularidad. Sí. Así que estoy súper contento en ese sentido porque lo gané gracias al apoyo, al cariño que me tienen los suscriptores de mi canal de YouTube. Así es, tu canal de YouTube es Ricardo Carrión, ¿verdad? Así te podemos encontrar. Sí, como Ricardo Carrión. Tiene mi nombre porque en ningún momento pensé en crearlo como un canal de YouTube. Era básicamente mi cuenta de YouTube de Google. Entonces, como mi canal nació casi espontáneamente, se quedó con Ricardo Carrión y no le puse nunca lo cambié por Elige un Libro, que era el proyecto del blog y del proyecto de Instagram, que eran Elige un Libro. Uh-huh. Pero el canal de YouTube floreció solo y se quedó con mi nombre, así que Sí, a mí me sorprendió mucho el aumento de seguidores. Bueno, también tu contenido es súper bueno, o sea, nada que decir, es como también una forma más audiovisual de mostrar lo que has hecho en tu blog. Porque, Uh-huh. Ricardo, bueno, nosotros vamos a hablar de clásicos, ese es como nuestro tema principal, pero Ricardo habla mucho de muchos temas. Ayuda mucho, por ejemplo, una ruta para entender a un autor, si es que quieres empezar a leer su obra, libros que te puedes leer en poquitos minutos, especiales del terror, especiales de ciencia. Ahí hay una última publicación que hiciste en enero sobre todo lo que es Stephen Hawking, para empezar a leerlo hasta. Claro, sí. Básicamente, el objetivo, me planteé un objetivo para el blog, es ayudar a los lectores, ayudar a la gente que lee, entregarle un poco de orientación en base a lo que yo leo, en base a lo que a mí me gusta leer. Entonces, trato de que cada post, cada video que subo, o cada cosa que yo comparto, tienda a entregarles una ayuda. Y siempre me pongo en los zapatos de cualquier lector. Bueno, yo también lo necesité en su momento, de con qué autor tengo que empezar, si quiero leer ciencia ficción, o si quiero leer a un autor específico, con cuál libro podría comenzar. Entonces, son preguntas que yo me hacía siempre, y todavía me las hago. De hecho, yo mismo le pregunto a mis suscriptores que me ayuden ellos con algunos consejos, si tienen otro bagaje literario, y ellos mismos han leído a otros autores que yo no he leído y me ayudan a mí. Entonces se produce como un feedback bien bonito con ellos y entre todos nos ayudamos en el canal. Esa es como la idea. Eso es lo importante de una comunidad. Ricardo, para empezar me gustaría mucho que te presentaras. Si bien ya hice una pequeña introducción de quién eres, me gustaría que a la gente que nos está escuchando te conozcan con tus propias palabras. Bueno, yo soy Ricardo Carrión. No soy un lector de esos, podría decirse, juveniles, en el sentido de que ya tengo 37 años, así que ya no leo muchos libros juveniles. Trato de leer temáticas que me llamen un poco más la atención a gente de mi edad, y por lo mismo es lo que trato de compartir en mi blog, que lo abrí el año 2015. El año 2015 abrí Elige un Libro y de ahí han pasado 6 años, básicamente aprendiendo a hacer reseñas, porque yo nunca había hecho reseñas, y estoy mejorando de poco a poco. De hecho, lo que se ve ahora en el canal es el progreso de todo lo que viví en el blog. Básicamente toda la experiencia que gané en el blog la he tratado de plasmar en el canal de YouTube. Y en el sentido de cómo me expreso, cómo expreso mi opinión sobre un libro.
pero también en el canal mismo hay un proceso de cómo hacer un video de YouTube. O sea, primero los primeros videos son muy, no sé, no tienen la calidad de los últimos videos. Entonces, estoy todo el tiempo tratando de aprender y de mejorar en ese sentido. Buenísimo. ¿Y qué te impulsó a abrir también? Bueno, yo te sigo desde el 2018 en tu Instagram y después de pronto veo tu blog y reviso también tu canal de YouTube. Pero ¿qué te instó como dijo, ya, ¿saben qué? Me voy a hacer un Instagram, voy a empezar a subir fotografías, a empezar a leer de distintas editoriales? ¿Qué me motivó? El asunto es que, como yo creo que a todos los lectores nos pasa lo mismo en ese sentido, somos como una especie de isla. Yo por lo menos no soy una persona extrovertida, soy bastante introvertido y por lo mismo no tengo un grupo de amistades muy amplio y los pocos amigos que tengo no leen nada. Entonces hice el blog para poder compartir con otras personas, para poder... A veces uno siente tantas cosas al leer y uno necesita expresarlas en algún momento, dejarlas plasmadas en algún lado y así nació el blog, así partió. Luego, el canal, básicamente, yo quería hacer que el blog creciera. Entonces, hice redes sociales que lo acompañaran, que lo potenciaran. Y estuve haciendo videos para Twitter, videos para Instagram, videos cortitos de 2 minutos, 1 minuto, para explicar con mis palabras lo que a mí me parecían, ya no solamente escribir. Entonces, me parecía que el TL en Twitter era demasiado rápido, pasaban las cosas muy rápido. Entonces subí un video de 2 minutos, Twitter te permite subir 2 minutos de video, subí un video de 2 minutos cortitos y entonces pasaba muy rápido, lo veía la gente, lo compartía, pero no se quedaba ahí. Entonces quería, no sé, tratar de potenciarlo de esa forma. Entonces como no me resultó, dije ya, ¿qué voy a hacer con este video? Y lo puse en YouTube y lo dejé ahí para que se quedara ahí, no se perdiera. Después veo qué hago con esto, dije yo, lo dejé ahí. Y después pasó el tiempo y resulta que tenía muchas reproducciones. Y ahí me di cuenta de que lo que estaba haciendo en el blog servía en YouTube y la gente lo buscaba. Era algo que se buscaba. Entonces empecé a hacer más videos y empezó a resultar y lo hice todo a modo de experimento y al final creció. Sí, y he visto muchos comentarios de gente agradeciendo también lo que comentas, el orden de las cosas, las descripciones. Y bueno, al final el canal ha crecido también por la calidad de lo que tú haces. Así que genial eso, eres una persona que genera mucho contenido de calidad para esta área de quienes aman leer. Trato de hacer un pequeño aporte en lo que es la literatura que lee un poco a la gente de mi edad, porque, bueno, gracias a las estadísticas de YouTube, uno puede ver un poco qué edad tiene el público que te ve. Entonces, como que ese nicho no está muy ocupado. Hay mucho público, hay muchos booktubers que son de tipo más juvenil, y hay poco booktuber de un tipo más de libros clásicos, de libros... de adulto, digamos. De adultos, claro, podría decirse así. Perdonando la palabra, o digamos que otro tipo de lectura... De señor. De señor es muy fuerte, porque a mí me encantan los libros que tú lees y realmente yo no tengo el tiempo o a veces la plata para conseguirme la edición que yo quiero, porque tengamos entendido que muchas veces, que también vamos a entrar en rigor, los clásicos, cuando uno los lee de pequeños, a veces son una versión resumida de lo que realmente es. Sí, exacto. Yo no le encuentro mucho sentido a que se le obligue básicamente a un joven en la escuela a leer un clásico y más encima resumido. Entiendo que solamente va a entender el argumento principal de la historia, no más que eso. Cuando eso no es lo que quiere expresar el clásico, el niño no lo va a entender, el joven no lo va a entender. Yo, por ejemplo, tuve en mis manos cuando estaba en el colegio una edición de Moby Dick, de zigzag creo que era, y era poquitas páginas.
Y cuando Moby Dick, ahora que lo estoy leyendo en versión íntegra, Sí, tiene 700. que es tu lectura actual de lo que he visto en Instagram. Claro, ¿qué es lo que estoy leyendo ahora? Entonces, y leyéndolo, uno entiende que tiene muchas cosas que contar y muchas cosas que sacar de esa lectura cuando está íntegra, cuando está completa. Entonces, no le encuentro sentido que la gente, que los niños lean o que los jóvenes lean una lectura resumida. En ese sentido no me parece que sea útil, porque al final se van a aburrir. Yo creo que al final es cosa de tiempo, porque tenemos que también recordar, nosotros ya estamos en todos nuestros 30, ambos. Y cuando nosotros estábamos en la comprensión lectora, era un libro por mes. Y entre tantas cosas que nos pedían en el colegio, muy poca gente iba a sacar tiempo para leer un libro. Yo tenía mucha suerte porque yo amaba leer. Yo tenía el Lazarillo de Tormes de edición completa. Y me acuerdo que en esa época era solamente la primera parte, que se entiende desde cuando empieza el Lazarillo hasta que se casa. Pero la historia continúa. Yo me quedé hasta ahí. O sea, yo quiero saber qué le pasa al Lazarillo. No lo pude hacer porque tenía que tomar otro libro para seguir leyendo. Sí. Así que yo creo que, si bien sería genial que uno se leyera el Quijote completo, que lo intenté cuando chica, no pude. Tengo ahí mi edición aniversario guardándome, lista para leer, y tengo una madre fanática del Quijote, así que tengo ahí autorreferencia para leer y para comprender mejor. No lo he hecho. O también 100 años de soledad. Aunque no lo creas, Ricardo, yo no alcancé a leer 100 años de soledad en el colegio, que es un clásico también. No me lo dieron de leer. No te lo dieron. No, el libro que me dieron de leer de Gabriel García Márquez es Crónica de una muerte anunciada, y por término de curso no lo pude terminar de leer porque no se hizo la prueba, y ahí quedó el libro. Ahora, son cosas que pasan. Tú leíste, me imagino que un poquito de 100 años de soledad, me imagino. Sí. Bueno, yo creo que en todos los cursos leen libros distintos, ¿sabes? Sí. Debe haber una gama para escoger. Yo me acuerdo que llegué a cuarto medio y mi profesora de lenguaje, bueno, castellano creo que era en ese tiempo, nos dijo, ¿ustedes han leído El Principito? Y todos, no, profesora. ¿Pero cómo? Dijo, ya, a leer El Principito. Y lo vine a leer recién en cuarto medio. Me pasó lo mismo. Yo no leí El Principito por comprensión lectora, lo leí porque yo quise en vacaciones. Claro, ¿eh? Entonces, claro, a ti no te tocó leer 100 años de soledad, quizá que a mí que otro clásico no me tocó leer, pero yo sí leí 100 años de soledad, Buenísimo. Sí me tocó leerlo. Ahora, y también era igual que tú en ese sentido, o sea, a mí me encantaba leer. Sí. Yo era de los que, yo tenía un compañero, siempre lo recuerdo, él no se leía ningún libro, pero ninguno, porque yo le soplaba todas las pruebas, todas. Y no solamente le soplaba, sino que me llamaba por teléfono un día antes y le contaba todo el libro. Eso era un típico, pasaba mucho. Entonces, como que siempre me gustó, nunca tuve problemas con la lectura en ese sentido. Es más, me dan ganas de seguir leyendo, y leía cosas que podía encontrar alrededor de mi casa. Recuerdo esa situación. Ahora, lo importante de los clásicos es que uno piensa que son unos poquitos libros, pero entendamos que el clásico es un libro que resume de alguna manera muy global un género, un estudio de algo. Por ejemplo, están los clásicos de terror, están los clásicos de fantasía, los de poesía, los juveniles, que son, digamos, libros universales que para entender un género o un pensamiento o algo hay que leerlos. Por eso se entienden como clásicos. Por eso un clásico puede ser El Quijote, porque es novela moderna, la que trajo todos los cambios a la novela. Exacto. O un clásico de aquí a, bueno, ya es, pero de aquí a 50 años va a ser Harry Potter, porque es un clásico juvenil de fantasía. ¿Qué es? Exacto, sí. Totalmente. Los clásicos no son libros de hace 200, 100 años. Perfectamente uno de un año que haya salido puede ser un clásico. Por ejemplo, Stephen King es un clásico del terror. Exacto, claro que sí. De hecho, yo creo que la temporalidad del clásico puede variar mucho. Es decir, puede pasar un año, pueden ser 5 años, pueden ser 20, o pueden ser 100. Así es. No creo que sea algo definido. Gabriel García Márquez, 100 años de soledad, va a ser un clásico siempre, y no es tan antiguo. No, pero es un clásico de la literatura latinoamericana y del tema también del realismo mágico.
así como Exacto. que es el que, digamos, el iniciador de todo este movimiento, como también un clásico es Isabel Allende de la Casa de los Espíritus, que entra dentro de eso. Tal vez no es tan conocido como Gabriel García Márquez, pero está también contemporáneo. Yo, por ejemplo, Yo creo leí... que sí. Yo creo que eso es uno de los factores importantes o de las características que tiene un clásico. Uh-huh. El que mucha gente lo reconozca. Uh-huh. El hecho de que mucha gente lo reconozca, porque puede que otro autor haya escrito antes realismo mágico, mucho antes que Gabriel García Márquez. Así es. De hecho, creo que yo en Las Mil y Una Noches, creo que Las Mil y Una Noches fue la inspiración para muchos latinoamericanos para el asunto del realismo mágico. Puede que haya otro escritor que haya escrito antes realismo mágico, pero el que lo hizo de la mejor forma y que le permitió a mucha gente conocerlo fue García Márquez. Así es. Y ese punto de que mucha gente lo conozca gracias a cómo lo hizo, a su forma, es lo que yo creo que lo hace perdurar en el tiempo y después y por tanto convertirse en un clásico. Así es. También recordemos que ese libro y Gabriel García Márquez hizo como la puerta de entrada para que muchos latinoamericanos pudieran editar o publicar libros como de la misma gama. Hay un documental, no sé si todavía sigue en Netflix, pero ahí lo vi, que se llama Mi Amigo Gabo, y es como todo lo que hizo Gabriel García Márquez, no solamente por su país, temas políticos, recordemos que era periodista, sino a nivel literario, y abrió puertas a otras personas. Tal vez, no sé, un peruano que no era realismo mágico, pero sí fantasía, pudo abrir su puerta para editar en Inglaterra, por ejemplo. Eso es como lo que generó, es como lo que generó. No he visto ese documental, lo voy a buscar. Es súper bueno, es muy bueno. Pero yo no conozco claro, todavía mucho de Gabriel García Márquez, me hago la que sé, es mentira, pero he investigado mucho cómo entenderlo, su biografía, y para así también entender su obra, de por qué escribe así. Porque yo creo que es lógico. Sí, obvio. Sigue comentando, Ricardo, que te está... Sí, lo que pasa es que lo que tú estás comentando es como lo que dicen le dicen prelectura. Que antes de abordar un libro uno investiga, no sé, trata de ver opiniones de otras personas, prepararse para enfrentarlo de una manera un poco más, para digerirlo de una manera mejor al momento de enfrentarlo. Así es. Ahora que me decías eso de que Gabriel García Márquez abre una puerta a muchos latinoamericanos, me gusta mucho una frase que no me acuerdo dónde fue que la leí, de Carlos Fuentes, el escritor mexicano, que él lo dijo así como de una forma muy cariñosa, el Nobel de García Márquez es como si lo hubiéramos ganado todos los escritores latinoamericanos en su momento. Se sintió muy representado en ese sentido de que la literatura latinoamericana al fin alcanzara el lugar que merecía. Sí. ¿Por qué? Porque al final, ¿por qué es clásico? Porque Cien años de soledad o otras historias de él hablan mucho no solamente de Colombia, que es su país natal y los pueblos donde creció, sino que un poquito del conocimiento latinoamericano sobre las, por ejemplo, generaciones de familias, cómo crece un pueblo, el tema casi como llámese estadounidense, accidentalmente paranormal, pero para nosotros más espiritual, el tema de estar con los fantasmas al lado, que es lo que tiene, por ejemplo, no solamente Gabriel García Márquez, Isabel Allende cuando escribe Casa de los Espíritus, que al final es la historia de su abuela y cómo 3 generaciones de mujeres pasaron un periodo muy complicado. Eva Luna, Pedro Páramo o Eva Luna de Isabel Allende, cuando uno se pone a escribir, empiezan a aparecer todos los fantasmas de lo que escribe, que es como el sentimiento de cuando uno lee aparecen todos los fantasmas de lo que lee. Exacto, bonito Eva Luna, sí, hermoso libro. Es mi libro favorito. ¿Como en Venezuela, Eva Luna? Me parece que sí, porque yo sé que, bueno, Casa de los Espíritus es full Chile, y Eva Luna creo que está inventado cuando Isabel Allende vivía en Venezuela, porque ella se fue exiliada allá. Es como ese aire caribeño tiene, se transmite mucho. Se transmite mucho. La fuerza de la vegetación, la gente, es como... se siente. Sí, la parte nativa de ellos, que no se veía en el otro libro, que fue su bestseller. Exacto, sí. También cambia mucho, bueno, eso yo creo que es lo bonito de la parte clásica, de entender esas cosas. Y otros clásicos, por ejemplo, tú estás leyendo ahora Moby Dick. Todos conocemos la historia de Moby Dick, que es, en pocas palabras, resumida, el capitán que trata de matar a una ballena blanca. Y eso es lo que nosotros entendemos. Claro. Pero tiene mucho más también. O sea, tú estás leyendo el libro de 700 páginas. Claro. No es solamente él solo tratando de matar a una ballena.
Exacto. Se puede considerar así a simple vista como una novela de aventuras, pero al momento de abordar el libro no es para nada, es una novela totalmente reflexiva, llena de pensamiento, muy visual, muy de querer decir todo. Trata de decir todo en una línea, cada línea te dice algo nuevo. Entonces es de una lectura muy lenta, muy pausada. Es ampliamente temido Moby Dick y sí, se lo ganó. Se ganó ese respeto de libro tocho, temido, porque lo es. Es realmente así. Es complejo de leer en el sentido de que dice mucho y te exige mucha atención. Me imagino. Y es ser un lector activo. Por eso también es un libro clásico, no solamente es de aventura, sino es un libro reflexivo. O sea, claro. Si habla... Totalmente. Si te fijas, a ver, yo considero a los clásicos hoy en día como libros que tienen otro ritmo a los libros que se escriben hoy en día. Incluso en la literatura contemporánea que se escribe hoy en día, los escritores, bueno, producen libros que son hijos de su tiempo. Así Hoy en día vivimos como muy acelerados, de una forma muy vertiginosa, y todos los libros que se están publicando ahora tienen esa vertiginosidad de nuestra vida diaria. La tienen. El escritor que está escribiendo ahora lo lleva en la piel, básicamente. Cosa que los clásicos no lo llevan. Fueron escritos por personas que tenían otro ritmo de vida diferente al de nosotros. Y se nota también en su escritura. Exacto, por lo tanto, siempre un clásico, tú lo vas a leer, te va a costar más leerlo porque no estamos acostumbrados a ello. Nosotros venimos de una época más audiovisual. Así es. Más audiovisual. Entonces, creo que lo vi en una entrevista que le hicieron a Santiago Posteguillo. ¿Ya? Él decía que era importante que los escritores hoy en día mezclaran lo bueno de la literatura clásica con lo audiovisual para hacer más ágil la lectura para las personas de hoy en día. Entonces, eso hace que los libros de este tiempo necesiten esa agilidad para poder enganchar con los lectores. Porque por eso a la mayoría no le gustan los clásicos, porque como estamos acostumbrados a vivir muy velozmente, el detenernos a leer un libro como Moby Dick, por ejemplo, al tomarnos un mes y medio de leer un libro así, lo tomamos como una pérdida de tiempo, como que somos malos lectores, nos sentimos mal porque no somos capaces de leerlo rápido. O nos sentimos hasta tontos a veces. Hay gente que dice, no, soy muy tonta para entender este libro. Claro, y no es eso, es que el libro tiene ese ritmo. Es un libro, yo siento que los clásicos están hechos de una forma que está más adaptada a nuestra biología. Somos seres biológicos que tenemos un ritmo determinado, así como nos tenemos un reloj biológico, también tenemos un ritmo de vida, y que el libro clásico siento que lo respeta. Creo que se amolda muy bien a nosotros, y que la literatura actual está un poco pasada de revoluciones, es un poco más rápida. Quiere ser igual de rápida que nuestra vida al final. Que nuestra vida, exacto. Hay un filósofo actual que es contemporáneo que se llama Byung-Chul Han. Él es surcoreano y me gusta mucho su historia. Cada vez que voy a hablar de él me gusta contar la anécdota de él. Él estudió metalurgia y una carrera científica. Y estaba en Surcorea y no se sintió realizado con ello. Él quería estudiar literatura. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Llegó, pescó todas sus cosas con 26 años y se fue a estudiar literatura a Alemania. No sé cómo lo hizo allá, sin saber alemán, sin saber nada de alemán. Se fue para allá y trató de estudiar literatura, pero no pudo porque no tenía la velocidad lectora que requería la literatura. Necesitaba leer muchas páginas diarias, entonces terminó cayendo en la filosofía, porque la filosofía necesitaba leer una página al día. Entonces, eso le bastaba. Según Byung-Chul Han, nuestra sociedad actualmente está teniendo un problema por la hiperinformación, creo que es. Tenemos demasiada información disponible hoy en día, mucha.
Tanto así que no somos capaces de quedarnos mucho tiempo en un tema. No lo digerimos, no digerimos las cosas que estamos leyendo. Básicamente tomamos información superficial rápidamente y no la internalizamos. Uh-huh. Y eso está pasando todo el tiempo. Estamos muy acelerados. Básicamente estamos viviendo al ritmo de algoritmos. Y no somos máquinas, somos personas. Y estamos viviendo al ritmo de los algoritmos. Entonces, si tú te fijas, los libros de hoy en día, los libros que se publican, tratan de que se lean rápido. Están hechos en un formato de que también los leamos de forma rápida, de que los consumamos más rápido. Uh-huh. Eso no es malo, para nada. La entretención es entretención. El problema es qué pasa si nos dejamos llevar por eso, que no lo sabemos. Y inconscientemente seguimos viviendo aceleradamente. Entonces ahí vienen un poco los libros clásicos a ponernos como un stop y a decirnos, cálmate, no tienes por qué leer tan rápido. Puedes darte un tiempo para leer un libro un poco más lento y darte un tiempo para leer un libro un poco más rápido, un poco más ameno, y combina. El asunto es que no debemos, según en mi opinión, irnos todo de un lado. Tenemos que buscar un poco un equilibrio en ese sentido, y nuestra sociedad hoy en día yo creo que lo necesita. Ahora, justo ahora, 2021, creo que estamos viviendo ese momento en que ya, si te fijas, antiguamente la gente, cuando hubo una revolución científica, ponte tú, empezaron a engordar, uh-huh. Empezaron a enfermarse por la tecnología, ya no se movían, ya no caminaban, era más fácil. Entonces la gente, ¿qué empezó a hacer? Empezó a ir a gimnasio, empezó a salir a correr por diversión, empezó a salir a caminar por su salud, y empezaron a hacer actividades físicas para sentirse mejor. Yo creo que hoy en día es el punto de inflexión en que tener un librero, uh-huh. Tener libros en la casa, es lo mismo que tener una trotadora o una caminadora, porque estamos viviendo una vida tan acelerada que necesitamos, ya por salud mental, calmarnos. Por salud mental, estar más contemplativos, esa es la palabra, uh-huh. Contemplativos. Quedarnos en una sola idea. Yo creo que los libros clásicos nos permiten poder estar con nosotros mismos un tiempo más de lo que nos permiten otros medios. La televisión es muy rápida, las noticias de internet son muy rápidas, el algoritmo de YouTube te está ofreciendo todo el tiempo cosas diferentes para que consumas rápido. El mercado todo lo invade, todo lo quiere rápido. Uh-huh. Netflix te está ofreciendo un montón de cosas, Spotify te está ofreciendo cosas por otro lado. Entonces, si no respetamos nuestro propio ritmo, no buscamos un poco un equilibrio, vamos a terminar con ese tiempo en que todos engordamos y nos tuvimos que poner a hacer ejercicio. Yo creo que ahora el problema es que nos vamos a tener que poner a leer para poder equilibrar la vida hoy en día, porque si no nos vamos a enfermar, y ya está pasando. Hay muchas enfermedades mentales que están siendo hoy en día muy relevantes, muy importantes y perjudiciales para la sociedad, y eso pasa por este ritmo vertiginoso en el que estamos viviendo. De hecho, este autor decía que, bueno, esto ya es como ajeno a lo que es el libro clásico. Él decía que antiguamente las personas, los trabajadores, decían que se sentían mal porque no se sentían... ¿O se cortó? ¿Se ve o no se ve? Sí, se ve. Te escucho súper bien. Ya. Que los trabajadores se sentían mal porque no se sentían representados en lo que hacían, en lo que trabajaban, en lo que elaboraban. Entonces, se sentían como presos, como esclavos de su trabajo. No se sentían realizados con él. Entonces, ¿a quién le echaban la culpa? ¿A quién le echaban su ira, por decirlo así? Al patrón. Él era la figura a la que podían decirle, tú tienes la culpa. En cambio, hoy en día hay una mentalidad positivista muy marcada en nuestra sociedad, en donde tú tienes que alcanzar tus propias metas, en donde tú tienes que lograr tus objetivos, sí o sí. El triunfo está en tus manos. Entonces, la culpa ya no es del patrón,
es tuya. Uh-huh. Y eso causa una alienación, yo le digo, es depresión en muchas personas, porque no se sienten realizadas por no lograr lo que quieren y se culpan a sí mismas, cuando ese no es el objetivo del ser humano. El objetivo del ser humano es ser feliz. Y para esto necesita calmarse, necesita detenerse, y necesita entender que la tecnología no es mala, es buena, pero no tiene que dejarse absorber por ella. Y ahí yo creo que la lectura es importantísima, tanto la lectura de hoy en día, los libros juveniles, también los clásicos en total. La lectura te permite detenerte en una sola idea por un tiempo más determinado y la puedes digerir. Uh-huh. Que es lo que decían también en otros estudios del pensamiento abstracto, que era muy difícil desarrollarlo si estábamos todo el tiempo recibiendo información de todos lados. Entonces hoy en día los clásicos, obviamente cuesta leerlos, nos incomodan, y esa es la idea, que nos incomoden. Así es, porque también, además del ritmo, el tipo de lectura-escritura está también ambientado en otros tiempos donde todo era más lento, había más controversia, o también cosas culturales nos chocan. O sea, por ejemplo, uno de mis clásicos favoritos de la vida, y más siempre vuelvo a él cuando tengo un bloqueo lector, es Orgullo y Prejuicio. Me sé de memoria todo eso, pero también marca mucho el problema de, o sea, la obra era una obra cotidiana. Jane Austen lo hizo en relación a cómo ella vivía también su vida. El detalle que le dicen feminista es porque, aunque no lo crean, la toman como una obra feminista, porque la protagonista, que es Elizabeth Bennet, era muy irónica. Y en esa época la mujer no podía ser irónica o expresarse de manera como lo hacía Elizabeth. Por eso ella salía mucho de los cánones de la lectura que se era para mujeres. Pero también hay cosas que uno lo chocan, o sea, que lo único que puede hacer es buscarse un marido, o por qué la señora Bennet estaba vuelta loca tratando de casar a sus 5 hijas, porque era muy desagradable el personaje. Pero si tú lo entiendes en esa época, dice, viejo, si las 5 chicas no se casan, se van a ir a la pobreza, porque ellas no pueden heredar lo que es de su padre, tiene que heredarlo el varón siguiente de la familia. O sea, es complicado. Yo lo amo mucho por el tema escrito, cómo se comportan los personajes, la dinámica entre Darcy y Elizabeth, pero si tú das cuenta, es fuerte lo que te está diciendo por detrás Jane Austen, y eso era cosa de todos los días. Exacto. Es un libro rupturista en ese sentido. Perdón por la No te preocupes, estoy viendo un gatito hermoso, negro. ¿Cómo se llama? ¿Cómo te llamas? Se llama Kuro. Kuro, me encanta. Por lo negro. Por lo negro, me imaginaba. Y bueno, vamos a bajar. Sí, yo también tengo aquí a mi acompañante, ella duerme, es Gala, por Dalí. Está durmiendo. Sí, es un gato, sí, ahí está. Entonces, volviendo a lo de Jane Austen, bueno, es lo que pasa, o sea, toda su obra habla siempre de la chica protagonista y que tiene que casarse, porque en ese momento si no te casabas, no tenías ninguna vida, y pasaba todavía, a diferencia de las Brontë, que hablaban mucho de las miserias, porque ellas vieron la otra parte de que tenían que ser institutrices, tenían que servir a las casas. Es más, el primer clásico que yo recuerdo que amé con mi vida fue Jane Eyre, que lo leí en el colegio, en un momento en que habían libros repartidos por todas partes, no sabía qué hacer el colegio, y agarré un Jane Eyre porque me llamó la portada y tenía nombre de título de protagonista y era escrita por una mujer, y amé ese libro a los 13 años. Hermoso Jane Eyre, me encanta. Sí, así que fue como wow, o sea, y son clásicos, son libros llamados feministas, pero que te habla directamente de la miseria y lo complicado que era ser mujer en tiempos que se veían más románticos para nuestros ojos actuales. Claro, y justamente ese hecho de hablar de ello, de la injusticia contra la mujer en ese tiempo, es lo que lo hizo ser polémico. Así es. Y al ser polémico, eso hace que más gente se interese en él inevitablemente. Así es. Más gente lo lee, a más gente le gusta, más gente le llega, y eso después lo va convirtiendo en un clásico en el tiempo. Sí, clásicos polémicos como Lolita, ¿lo has leído? Lolita, sí. Oh,
Dios mío, qué forma, tenía que parar cada vez como que, oh, qué desagradable, pero quiero seguir leyendo. Qué difícil leer Qué Lolita. difícil leer Lolita. Lo leí hace 2 años, fue mi lectura de verano. Sí. Nabokov tiene una idea bien, bueno, Nabokov es bien machista, yo leí sus cursos de literatura, es muy machista, pero tiene una concepción bien extraña, bien cuadrada de lo que es, el arte. Para él, la literatura es un arte. Un libro es como un símil de un cuadro, de una obra de Van Gogh, por ejemplo. Uh-huh. Un libro, un texto es un símil de una pintura. Entonces, si uno analiza a Lolita desde la perspectiva de Nabokov, él dice que lo importante, que todo lo que dice un escritor, todo lo que escribe, es ficción, nada es real, partiendo de eso. Entonces, aunque sea contemporáneo de la época, aunque sea Jane Austen, aunque sea las Brontë, lo que escribieron ahí es ficción, no se puede tomar como un hecho histórico, según él. Entonces, todo lo que él describe en Lolita no es real, no es algo que a él le apasione, sino que es un medio para la forma. A él le gustaba escribir de una manera florida, de una manera bonita. Era un tipo muy preocupado por los detalles. Cada cosa, cada elemento puesto en alguna posición de la estructura del libro, para él era belleza, era arte. Entonces, básicamente, Lolita no hay que verlo, no hay que dejarse llevar por el morbo, Uh-huh. y hay que tratar de verlo como una construcción literaria, como su construcción narrativa. Hay que tratar de observar eso, en el sentido de que a Nabokov, él tiene una manera especial de qué es lo que es un buen lector. De hecho, eso voy a hablar en el canal este sábado, de qué es un buen lector. Recordemos. ¿Te consideras o no un buen lector? Recordemos, el YouTube de Ricardo es Ricardo Carrión y vamos a hablar de eso este fin de semana. Ahí lo dejo. Este fin de semana, el sábado, voy a hablar sobre lo que es un buen lector, pero como adelanto, Nabokov decía que un buen lector no es aquel que se sumerge de lleno en el libro, que se identifica con el personaje, que se pone en sus zapatos y siente su dolor, y que cuando lee el libro dice, oh, este personaje me cae mal, no me gusta, así que por eso no me gusta este libro. No, eso es un mal lector para Nabokov. Tampoco es un buen lector aquel que está en el otro extremo, que dice, voy a analizar todas las frases de este libro, voy a ver todos los simbolismos, todos los detalles, todos los significados ocultos que tiene el autor. Tampoco ese es un buen lector para Nabokov. El buen lector para Nabokov está en el medio, ahí. Según él es la espina dorsal, no es ni con el corazón ni con el cerebro como se debe leer con la espina dorsal, ni tan apegado ni tan lejano, en término medio, cosa de que puedas disfrutar el texto y que puedas a la vez analizarlo. ¿Cachai? Entonces, para él es importante que un buen lector no le caigan mal los personajes, no los sienta que son detestables para él, ni que se sienta absorbido por la historia y no pueda salirse de la historia, sino que esté un poco despegado de ella, para poder apreciar mejor lo que él decía, el arte del escritor. Para él el escritor era un mago, era un encantador. Él lo veía así, y era súper especial su visión, y siempre me ha gustado mucho cómo él veía al lector. Excelente, voy a estar esperando ese video porque creo que a muchos les va como a golpear un poquito el ego. Bueno, yo de pronto soy o muy de un lado o muy de otro. A mí me gusta mucho leer por la estructura, cómo está creado. Cuando un texto es como muy pesado, o no pesado, pero mal creado, mal escrito, como que digo, el libro mal organizado, o es muy obvio, digo, ¿dónde está la sorpresa? ¿Dónde está lo bonito? ¿Dónde está la poesía? Mal llamada poesía para mí. Y de pronto es que tú lo lees desde una perspectiva de escritora ya. ¿No sí, es terrible. Así que trato de ya no lo ves, ya no eres una lectora común, ya lo ves desde una perspectiva de escritora. Lo peor es que digo, yo quiero entretenerme con el libro, no, pero ahí está el bichito que cuesta, claro. el escritora wannabe. Yo perfectamente digo, lo más probable es que estoy escribiendo igual que este libro que estoy criticando, pero pero te das cuenta de los detalles, es imposible. Una vez que te pones a escribir ya
Es terrible. Es como cuando uno es artista, también empieza a ver como que el otro lado. Los detalles, claro. Terrible. Lo que uno que no es artista, entonces uno no se fija en esas cosas. No, tú eres lector y te centras en leer y en hacer eso y en leer todo, lo cual es maravilloso. Y ahí uno empieza con su gusto. Y yo pregunta, clásicos de fantasía que te gusten. Clásico de fantasía. Uh-huh. Yo una vez me dio mucho por leer fantasía. Uh-huh. Y me leí todo lo que fue, bueno, yo lo considero un clásico, uh-huh. Lo que fue La Rueda del Tiempo de Robert Jordan. Uh-huh. No sé si he escuchado del que tengo entendido que Robert Jordan falleció antes de terminar la saga y la continuó un fanático o un amigo o algo así. Creo que es uno de los grandes libros de fantasía estadounidense, ¿no? Es una de las grandes sagas de fantasía, tiene, no sé si 12, 13, yo creo que ni siquiera 13 más libros, son uh-huh. tochos tremendos. Yo me envicié mucho con esa saga, me gustaron mucho los personajes, que si los lees bien desde afuera, son bien así como cabros chicos, por decirlo así, coloquialmente. Son bien cabros chicos los personajes, pero son entretenidos, me gustan harto. Y esa saga tenía un fanático bien grande, que es Brandon Sanderson. Brandon Sanderson era fan de La Rueda del Tiempo. Que es un escritor ahora muy connotado. Yo por lo menos... Y él terminó de escribirla. Sí. Por eso mismo él terminó de escribirla. Otra saga que me gusta mucho es la de... No me acuerdo bien el nombre de los autores, pero es la Dragonlance. He escuchado de él, no... Creo que esos libros no llegaron a Chile tan rápido, porque bueno, lamentablemente aquí las editoriales ven... Es más complicado para que lleguen cosas como de España, de Argentina, pero he escuchado de ella, te vas a reír, cuando estaba en una comunidad de Harry Potter había una fanática española de Dragonlance y había un personaje que hablaba mucho que tenía el pelo blanco, no recuerdo el nombre, creo que era un mago o algo así. Raistlin, ese mismo nombre, sí. Me encanta Raistlin. Sí. Es buenísima la Dragonlance también. Es extensa, tampoco ni la Dragonlance ni la Rueda del Tiempo las he terminado de leer porque son extensísimas, muy, muy, muy largas. Y a ver qué otra saga aparte del típico Señor de los Anillos, que es como un clásico. Como dijimos, es clásico porque también creó bases para crear mundos de fantasía y bueno, Tolkien es otra cosa, creó hasta un lenguaje, o sea, ¿qué estamos hablando? Claro, no es solamente una historia de fantasía, Tolkien tiene toda una creación de una etnia, podría decirse. Batallas épicas con todo, claro, sí. Con todos los detalles para hacerla lo más real posible. Uh-huh. Yo me acuerdo que había un rumor que decían que uno de los actores de la película, creo que era el que hacía el papel de Saruman, Christopher Lee, sí. Sabía leer, era como súper fan, sabía leer en lenguaje élfico incluso. Christopher Lee fue el único actor de la saga creada por Peter Jackson que conoció a Tolkien. Lo conoció en un bar. Por eso. Y él dijo, yo soy fanático, me encantaría. Y obviamente Tolkien lo conocía porque Christopher Lee era un gran actor y interpretó a Drácula, entre otras cosas. Dijo, ¿sabes qué? Serías maravilloso siendo de Gandalf. Ojalá que algún día, si es que alguien se digna hacer la obra como yo quiero, tú seas Gandalf. Él audicionó para Gandalf. Genial. Sí, él audicionó para Gandalf, pero como estaba tan viejito y estaba muy complicado de moverse, le dieron a Saruman. Pero es un fanático que, digamos, cumplió el sueño de interpretar un personaje. Pero claro que sí, pues, imagínate. Sí. Pedazo de sueño, maravilloso. Y creo que... Brillante. Sí. Y bueno, tengo entendido que muchos de los actores se tatuaron runas élficas representando como un tema de hermandad entre ellos. Claro. Así que, yo en el colegio, yo tenía la cotona toda... Bueno, usaba una cotona, no sé si se usa ahora. Todos los bordes de la cotona llenos de runas. Era fan total. Fan total. Yo tenía una conocida que era fan total y pobre de ti que hablabas, que es como el lado más fuerte que tú decías del corazón de Nabokov, que no le podías decir que había algo malo en su obra, en la obra de Tolkien. Yo en ese momento yo era fanática de Harry Potter y obviamente cuando apareció Harry Potter y se hizo popular, los de Tolkien la detestaban porque para ellos era como una desgracia de serie de fantasía,
Exacto, pero sí, odio. Yo era uno de odio. ellos. Sí, pues, odio. Dije, oye, no tengo ningún problema que le esté mal. O sea, yo entiendo, yo siempre entendí, yo nunca defendía así. Sí, defendía un poquito, pero entendía así. Tiene unas diferencias y que es como gustos. Pero es Yo odiaba que se haya puesto JK, era como JRR. Decían, no, esto es una copia. Ay, Bueno, en y ese Martin, tiempo estaba en el colegio, así que digamos que ahí las emociones eran más fuertes y todo se sentía más fuerte. Ahora uno como claro. que no es tan fanático. Pero no, en esa época Exacto. uno de chico era fanático de miles de cosas. Miles de cosas. Sí, Así que, qué terrible. la historia interminable también, Ujú. de esa fantasía como clásica, bien bonita. Clásica. Para mí, mi entrada a la fantasía de los clásicos fue de un colega de Tolkien que fue Las Crónicas de Narnia. Lo leí para el colegio y me encantó. Tenía 8 años y quedé Bellísimo fanática. también. Y quedé Sí. mal. A mí me impactó mucho porque era la primera vez que leía que un personaje se moría. Yo sé que, bueno, spoiler alert, Aslan lo matan y vuelve a revivir, pero para mí, yo llorando. Tenía 8 años y fue la primera vez que lloré Sí. con un libro. Así que es Fuerte, impactante. ¿no? Es fuerte. Es fuerte. Sí. Y la segunda vez que lloré con un libro también fue un clásico de literatura española, que es Marianela de Benito Pérez Galdós. Ah, no lo he leído. Es un libro bien bonito. Yo creo que muchos deben pensar, como escribo muchas cosas dramáticas, yo creo que es culpa de que los libros que más me gustan son sumamente dramáticos y tienen finales inesperados. Y en ese momento hay finales inesperados que tú pensabas que no iban a pasar cuando tenés 12 años. Después tú lo lees ahora y dices, era esperable que pasara eso. Pero es bonito el libro, es fácil. Yo creo que de tener 200 hojas. Así que Es cortito. es cortito y lo encuentras en miles de editoriales, en libros de segunda mano. Encuentro siempre en segunda mano porque suele ser, por lo menos cuando yo estaba en el colegio, era comprensión lectora. Lo leí antes de que sea la comprensión lectora de mi colegio, un año antes, y dije, voy a tener que llorar de nuevo casi. Y lloré de nuevo. Claro, entonces como está en comprensión lectora, hay mucha gente que lo lee y después lo revende. Y empieza a caer en librerías de segunda mano. Así es. Y eso es lo bueno también de los clásicos, que como ya tienen tantas ediciones, puedes encontrar de muchas versiones. De muchos, sí. Y regularmente incluso las antiguas son bien buenas. Uh-huh. Hay algunas ediciones antiguas que yo creo que pueden superar incluso a unas más actuales. Pues las traducciones. Porque sí, por traducción, porque se cuidaba un poco más. Bueno, aunque también hay textos antiguos que tienen unas traducciones bien raras. Salía, por ejemplo, Carlos Dickens, Sí. Carlota Bronte, cosas que ya se han arreglado hoy en día. Arreglado, sí. Bueno, yo he visto algunos de J.R. Martin, que Jon Snow es Juan Snow, Juan Nieves. Así que, no, o sea, se entiende también el concepto, pero no está bien para la construcción del personaje y la construcción del mundo. Exacto, sí. Uh-huh. Y otros libros de géneros tal vez que tal vez no estés muy metido, que hayas leído clásicos para ingresar. Yo, por ejemplo, odio el terror. Nunca había leído terror, es más, le tenía miedo a Stephen King, hasta que hace un año atrás me leí Carrie. Dije, si voy a empezar, ya me conocía toda la historia de Stephen King como escritor, dije, voy a empezar con el primer libro que editó, que fue Carrie. Ni siquiera había visto la película y me encantó. Yo le tengo mucho miedo a Carrie, no porque me vaya a dar miedo, sino porque creo que es una historia un poco triste. No sé, como que me bajonea Carrie, no me animo a leerla por eso. Pero el año pasado leí a Stephen King por pedido de los suscriptores del blog. Me dijeron que que leyera algo de él y que lo reseñara. Y leí El Resplandor. ¿Ya? Oye, es bien grande El Resplandor, tengo entendido. Sí, no me dio tanto miedo. Tiene un poco de susto, pero no tanto. Uh-huh. No me gusta mucho el terror a mí porque no me gusta eso. El terror siento que viene con un componente de muerte. Y como que la muerte siempre tiene algo un poco negativo y como que no me gusta mucho en ese sentido. Entonces como que siempre le he hecho el quita al terror. No soy nada experto en terror, cero terror. Así que primera vez que leí un poco de terror fue el año pasado con Stephen King, El Resplandor, El Doctor Sueño, y me leí uno de ciencia ficción de él, que era, no me acuerdo bien el nombre, que lo publicó con su seudónimo.
Richard Bachman, creo que es el seudónimo que usaba Stephen King. Sí, Richard Bachman. ¿Qué? Bueno, no me acuerdo ahora el nombre del libro, pero era estilo ciencia ficción, estilo distopía. Pero así como de terror, El Resplandor, es como lo más terror que he leído de Stephen King. Bueno, pero no me animo mucho, no me gusta mucho el terror. Pasa. ¿Y algún clásico? Prefiero más la ciencia ficción. La ciencia ficción, sí, que por lo menos tienes muchos libros. Yo viendo tu canal, te da también, hay una lista también de libros clásicos de ciencia ficción que has hecho. ¿Cuáles han sido? Es que la ciencia ficción me gusta porque me ayuda a ver la sociedad desde otra perspectiva, en el sentido de que la podemos ver extrapolada en el futuro. Podemos tomar elementos de ahora y decir cómo van a suceder, qué va a pasar con esto en el futuro, cómo se van a ver en el futuro. Entonces uno puede hacer una crítica. Generalmente los autores de ciencia ficción hacen crítica social, hacen crítica a la sociedad, a los problemas medioambientales, al racismo, a todo en general. Entonces son muy críticos. Entonces siempre en un libro de ciencia ficción no encuentras solamente aventuras, sino que encuentras mucha crítica social, muchas reflexiones, y te invitan a pensar muchas cosas interesantes. Hay libros, por ejemplo, de Asimov, de Isaac Asimov, que si tú los lees, es como estar viviendo lo que está pasando ahora. Estamos viviendo aislados, hablando por el computador. Eso se vio en un libro que se llama El Sol Desnudo, y la gente no podía estar cerca porque se podían contagiar de una enfermedad. Entonces todos lo hacían a distancia. Las casas estaban muy lejos unas de otras, todo era separado. Entonces en todo ese ambiente ocurre un asesinato y Asimov tira a su detective ahí, y es súper interesante cómo lo va resolviendo. Eso pertenece a la saga de los robots, una saga que yo recomiendo para partir con Asimov. La saga de los robots es como la saga que hay que leer para iniciar con Asimov. Ahí inicia su universo. Y es súper entretenida porque es el estilo detectivesco y es súper reflexiva. Hace como una comparación con lo que está pasando ahora con la modernidad, que estamos luchando contra algoritmos. En ese tiempo ellos luchaban contra los robots. Los robots eran la novedad, los robots hacían todo por las personas. Entonces se produce un quiebre en la sociedad y la gente... Hay un bando que odia a los robots y otro bando que los apoya. Los que odian a los robots se denominaban los medievalistas, que optaban por ya no utilizar a los robots, sino que seguir haciendo ellos el esfuerzo físico, seguir cultivando los campos ellos mismos con su herramienta antigua. ¿Para qué? Para conservar lo que yo te decía, para conservar su humanidad, para conservar su espíritu, para conservar su ritmo biológico. Y por el otro lado está la ventaja de los robots. Entonces Asimov te hace pensar ahí, te pone los dos bandos y tú tienes que pensar ahí, ¿está bien o está mal? Asimov fue el que creó las 3 leyes de la robótica que si bien son la parte literaria, se han utilizado para todo lo que es actualmente temas de inteligencia artificial, tecnología en general, ¿no? Sí. Fue un visionario Asimov. Es que él era científico, él fue bioquímico. Entonces tenía toda una base científica y un montón de ideas que cuando estudias ciencia, es complejo la ciencia, es complejo entenderla, pero cuando tú la plasmas en una historia de ciencia ficción, te puedes dar muchas libertades. No tienes que explicarlo todo, no tienes que ser tan concienzudo, y eso se notaba en Asimov, que a él se divertía en ese momento, se divertía al escribir, podía tomar la ciencia que tanto le gustaba, sacarla, liberarla de sus complejidades y hacerla simple. Por eso sus libros son tan amenos. Qué importante eso, hacer también un libro ameno en relación a lo que tú sabes. Me recuerdo también... A tu experiencia. Me recuerda mucho un clásico brasilero que se llama El hombre que calculaba, no sé si lo has escuchado. Ya no. El nombre es un seudónimo, dame un segundito, me voy a mover porque no me acuerdo del nombre del escritor. Acá está, es un clásico brasilero de Malva Tahan. Él era un profesor de matemáticas que le encantaba enseñar, era súper práctico en una época en que era muy teórica, estamos hablando del principio del siglo XX. Y él era súper fanático de la cultura árabe y de las mil y una noches. Y creó un mundo
muy árabes. Muchos piensan además que él era de la época arabesca, porque habla de un mundo árabe en que todo se empezaba de un protagonista que era muy bueno haciendo cálculos y enumerando cosas. Y todas las cosas que se le presentan era resolviendo acertijos con números. Entonces, de esa forma les enseñaba a sus alumnos y a la gente cómo resolver temas matemáticos muy fáciles o muy difíciles, hasta geometría. Es como llevar la ciencia a un punto didáctico a través de historia. Así es. Bien, ¿cómo dijiste que se llamaba? Se llama El hombre que calculaba, de Malbatahan, pero el hombre que calculaba y los ha encontrado. Yo encontré una versión en libros usados, porque no es un libro muy conocido, pero sí en Brasil, porque es un libro como de comprensión lectora. Yo lo descubrí por YouTube, que hablaban de este libro, y dije, wow, qué maravilloso, hasta que lo encontré y, bueno, lo tengo ahí. Es un libro muy vasto, es como fácil, me refiero a 200 páginas, y es de fácil. Cada capítulo es como una resolución de un problema, o un problema que se le enfrenta al protagonista. Ah, genial, claro. Así. Bien estructurado. Así, bien estructurado. Y basado en el mundo árabe de las mil y una noches, que el autor era fanático, muy fanático de eso, y le gustaba y le encantaba enseñar matemáticas. Ya, mire qué bien. Sí, buenísimo. Me llamó la atención, me gustó la premisa. Bueno, si no lo encuentras te lo mando a Coquimbo, así que lo tengo acá. Me lo vas a mandar así en físico. Sí, si quieres te lo mando, hacemos intercambio de libros ahí. Ahí queda la idea, si es que lo encuentras. Ya. Y pregunta, ¿clásico chileno? ¿Qué amas? Clásico chileno. He leído bien poco de literatura chilena. Me gusta mucho José Donoso. Uh-huh. José Donoso, qué tremendo escritor. Qué fuerte coronación. Donoso cuando fuerte lo leí, coronación. Premio Nacional. Bueno, también me gusta mucho. Es que le digo Pizarnik, pero nada que ver. Es. Ay, se me fue el nombre de esta escritora chilena. Ay, ¿cómo se me puede olvidar? Bueno, ya me va a venir a la memoria. Bueno, José Donoso me gusta mucho en el sentido de que él tiene una habilidad muy grande al momento de narrar. Es un narrador que puede cambiarte la voz de una línea a otra. De una línea a otra te la cambia. La facilidad con que lo hace, eso es un don. Ya no es trabajo, es un don el que tenía él. Y sus historias están ambientadas en la sociedad aristocracia, de la aristocracia chilena, pero esa aristocracia que está derrumbándose, esa aristocracia que se está destruyendo, que se está cayendo a pedazos. Y nos muestra cómo está eso que era glorioso antiguamente, nos muestra ahora cómo está destruido, básicamente. Y es súper nostálgico, es súper reflexivo. Él tenía una frase muy bonita que me gusta mucho, que novelar era pensar con la pluma. Siempre me acuerdo de esa frase, novelar es pensar con la pluma. Y la otra autora que te decía es la que escribió La Amortajada y La Última Niebla. María Luisa Bombal. La adoro, la adoro. Qué preciosidad para escribir María Luisa Bombal. Cómo mezcla la naturaleza con el problema interiores de los personajes. Cómo va creando como realismo mágico para expresar lo que los personajes sienten, para expresar la impotencia de las mujeres, cómo las coloca, cómo hace una crítica sobre el matrimonio por conveniencia, no por amor, todas esas cosas que vivía la gente en ese tiempo. Así que también es un clásico chileno que me gusta mucho, La Amortajada. El otro que me gusta harto es Manuel Rojas, Hijo de Ladrón también, es una genialidad también, Hijo de Ladrón en su tiempo. Creo que tú sabes que Hijo de Ladrón, no sé si sabes que se ocupa mucho el raconto, ¿no es cierto? Sí. Creo que hubo una anécdota con eso, que presentó ese libro a un concurso y no lo ganó. Y los jueces le dijeron, oiga, usted ordene esto cronológicamente porque está desordenado. Lo escribió mal, le dijeron. Esto está desordenado. Ni siquiera lo entendieron. ¡Oh, qué terrible!
¿Tú sabes que otra persona Bueno, no ganó? un adelantado a su época. Sí, un adelantado. ¿Tú sabes que otra persona no ganó un concurso cuando mandó su libro y ahora es una clásica del mundo infantil chileno? No, ¿quién? La Marcela Paz. Ganó mención honrosa ¿Sí? con Papelucho. Mención honrosa. Mención honrosa. Para que vean cómo da vuelta en la vida. Y ahora, o sea, Papelucho uno lo lee. Papelucho me genera, desde el punto de vista clásico infantil, tú lo puedes leer sin importar la edad y te va a generar cosas. Porque vuelves a ser el niño de 8 años de esa época. Sí, y si lo lees de adulto, ya ves un poco la relación extraña que tenía Papelucho con sus padres. O sea, estos padres que eran como muy desapegados con él. No había como mucha interacción, no había mucho cariño entre Papelucho y sus padres. Yo veo un quiebre profundo entre ellos. No veo una cercanía muy grande. Él tenía más cercanía con la Domitila, que era su nana. La nana, sí. Tenía mucho más cercanía con ella que con sus padres. Sí. Si lo ves desde esa perspectiva, ya lo lees más adulto. Yo me leí todos los Papeluchos cuando era niño, era fan de los Papeluchos. Sí. Todavía lo tengo. Me imagino, la versión así como de papel roneo, que está cafecito, con la ilustración antigua, es maravilloso. Sí. Y eso es genial, porque no muchos lo saben ahora, pero en esa época no se hablaba de cosas, por ejemplo, del divorcio, de la separación de padres. Y en este caso, sin decir directamente que los padres estaban separados porque lo estaban, lo mostraba en un libro infantil y pasó debajo. O sea, los editores no se dieron cuenta. Ni los niños al leerlo tampoco se daban cuenta, en realidad. Yo cuando era niño, yo me entretenía leyéndolo, no me fijaba en el contexto. Sí. Ya cuando estás más grande te fijas en eso. Por ejemplo, como tú decías, que onda, la nana se encargaba de todo, estaba presente en todas las cosas de Papelucho, porque los papás no existían, o sea, o estaban trabajando o tenían un tema social tan fuerte, me parece que eran como de la alta sociedad, porque igual Marcela pertenecía como, no me acuerdo si era de como una aristocracia antigua o algo así, pero era de muy buen pasar, y mostraba directamente eso. Y también lo mostraba, por ejemplo, en el primer libro, cuando veía a estos niños pobres, muchas cosas así. Sí, el primer libro estaba en un internado, él me acuerdo. En un internado, o sea... Él escribía un diario, me acuerdo. Un diario. Sí, pues el primer libro es un diario que encontraron en el baño, basurero. En el basurero. Porque uno de los matones que le hacía bullying se lo robó. Sí, muy bueno. Me da risa ahora, pero era triste. Era triste, porque sí, gracias a ese bullying, al bullying tenemos el libro casi el resto de tomos. Ahora, mi libro favorito de Papelucho es Papelucho en vacaciones. Creo que disfruté mucho ese, especialmente porque fue mi primer Papelucho. Yo no leí inmediatamente Papelucho 1 porque mis papás no tenían mucha plata, así que los libros que podía leer eran la comprensión lectora, porque era plata que iba a libros, era lo único. Y una prima me regaló ese libro. Me lo había comprado, me lo compró en una feria artesanal en Coquimbo, la que estaba en el centro. Había una gran puesto de libros en los principios del 2090 y ahí estaba. Genial. Yo el primer Papelucho que leí fue Papelucho Historiador. Fue el primero que leí. Era muy divertido cómo peleaban. Había un español en la clase, y hacen la guerra de la independencia, y Chile, españoles versus chilenos, era muy divertido. También me gusta mucho el que te gusta, Papelucho en vacaciones, que ahí va al sur de Chile. Sí, va al sur de Chile. Al sur de Chile, sí, y va a la isla Mancera. Básicamente va de vacaciones con la familia, pero como siempre Papelucho termina vacacionando solo, viviendo sus propias aventuras, y conoce ahí a un niño, bueno, a varios niños, y a un niño que era como mapuche, creo que era, no me acuerdo bien qué era. No me acuerdo, pero sí se hace un grupo de amigos, empiezan a tener aventuras, y me acuerdo que se hace amiga de una serpiente, que al final Papelucho era el único que podía tomar a la serpiente. Exacto. Eso yo lo amaba, de un puma. Sí, es súper divertido ese libro, porque como que te recorre por el sur de Chile, te recorre por las islas, por el creo que era Valdivia. Sí, creo que era Valdivia. Voy a releerlo solamente para responder esto, porque no me acuerdo bien. Yo lo leí a los 8 años. Algo así. Era maravilloso. Bueno, sí. Y mi clásico favorito de la vida chileno es mucho más antiguo, es Martín Rivas de Alberto Blesgana, porque creo que es una historia que se mantiene intocable por el tiempo. Me lo han recomendado un montón de veces y todavía no lo leo. Dejo, léelo. Lo tengo ahí. Léelo, porque, a ver, para ti, Ricardo, y que no sepa, yo siempre he dicho en mis redes sociales que Martín Rivas es el Orgullo y Prejuicio chileno,
Porque Sí. tiene una base, pero tiene una Ya. profundidad súper fuerte porque nos habla de un chico, Martín, que creo que viene de Coquimbo, un poquito más al norte, y su padre fallece. Él era como dueño de unas tierras, pero pierde todo, y él es el único sustento de su familia. Y Ya. un ex amigo del papá que fallece lo pone, que es de la aristocracia chilena, en Santiago, en la época del 1900, antes de la Primera Guerra Civil de Bilbao. Le dice que se venga lo invita a quedarse en la casa para que él pudiera estudiar Derecho en el Instituto Nacional, porque era la única forma en que podría subsistir la familia de Martín. Porque de alguna Ya. forma este hombre aristócrata se mantenía culpable porque él generó la ruina de la familia de Martín. Como que le robó, hizo un chanchullo por atrás, típica cosa entre negociantes, y se quedó con todo. Así que se viene a vivir de allegado y Martín empieza a conocer la clase trabajadora, conoce a un amigo que es revolucionario, empieza a entrar en la universidad y todo eso, pero en la casa en donde estaba viviendo se sentía un poco como disminuido, porque estamos hablando de aristocracia. Y habían dos muchachos, uno que estaba volviendo de Francia, que podríamos llamarle un zorrón, como que hubiera vuelto de Tailandia y todo eso y se juraba europeo y quería salir y estar con los amigos, y tenía una hija que era muy bella y estaba siendo consultada por dos grandes aristócratas. Y ahí el orgullo y prejuicio se genera entre esta hija, que es Leonor, que es una muchacha muy prepotente y orgullosa, pero Martín también es prepotente y orgulloso, y se generan enfrentaciones. Y mientras también Martín estudia, se hace amigo de Rafael San Luis, que es su amigo medio revolucionario, entra a enseñar, entra a ver a la gente un poquito más humilde, se generan interacciones entre policías, problemas de la sociedad, muy fuerte. Al final tú lees eso y dices, estas cosas se siguen repitiendo y esto pasó en el 1900. Y es un libro bien rápido de leer, es muy rápido de leer. Así que qué bueno, buena historia. es súper bueno. Sí, se conoce. Primera vez que me dicen de qué trata, porque nunca me habían contado de qué trataba, así que... Se conoce como el primer bestseller chileno, porque fue uno de los libros que más vendió, pero se conoce también como una obra costumbrista y social, porque Alberto Obligán era político. Y él quería retratar en sus obras este tema político sumamente fuerte. Hay otro que habla sobre un libro más corto que se llama El Loco Estero, que habla después de la Guerra del Pacífico, que llegan las tropas a Santiago después de la victoria con Perú, y un chico está tratando de sacar a una persona que la tienen encarcelada, que le dicen el loco, que tiene que ver un poquito, no lo seguí leyendo, pero parece que él había sido como combatiente, algo extraño, pero son cosas que parece que pasaban en esos tiempos, pero lo toma mucho el punto de vista social que está pasando alrededor. Pero Martín, creo que uno se puede sentir, pensando como Nago un poquito, sentir muy identificado porque es una persona de clase social media que trata de estudiar, ser mejor para su familia, generar un avance, pero se encuentra rodeado de una gente que lo discrimina. Al final es eso. Y cómo sale a flote con esto y se presenta también como un igual, en un enfrentamiento también muy complicado, porque él se pone dentro del el ejército revolucionario de Francisco Bilbao, así que es como se mete en nuestro en un 18 de octubre. Lo meten preso, quieren fusilarlo, tienen que ver cómo lo salvan. Es bien complicado. Historia, pero tremenda. O sea, cosas que pasaron, y él lo ve ya. ¿Qué pasaría si mi protagonista pasó todo esto? Y es una persona normal. Se puso en ese... Pero uno se siente, es muy bueno el libro. Es muy bueno el libro y uno dice, sí, esto pasa, esto va a pasar, sí, esto es muy común. Y estamos hablando de que es un libro que se escribió a principios del siglo XX, han pasado más de 100 años, y uno lo siente muy, muy nacional, muy chileno. Claro. Sí, así que... Todavía está vigente. Sí, y es un libro fácil de sacar. Yo lo leí gracias a Dios en comprensión lectora del colegio, y es mi favorito. Yo lo leo cada 3 años pasados porque realmente uno descubre cosas nuevas, distintos matices de lo que pasa en esa sociedad o cómo está enfrentándose el Chile actual. O sea, debería leerlo este año por toda la situación, porque siento que voy a encontrar cosas nuevas. Claro. Entonces es como el hilo conductor, es como lo que tú decías, la niña esta que es como su contraparte de orgullo. Sí.
Y todo el contexto de fondo es lo que me contabas. ¿Eso? Así es. Al final, digamos que Ya. esta chica tiene algo importante porque también se genera, oye, esta persona no es tan mala, él tiene razón en lo que está haciendo, en pelear. Es como ese punto de vista y cómo también interactúan, cómo se genera una relación, cómo también los otros personajes se autorrelacionan. El problema también entre medio de ser de clase más baja que Martín, más alta que él, las expectativas entre cada parte, Claro. el aprovechamiento también de personas, por ejemplo, hay una parte muy chistosa en que el personaje zorrón, el que volvía de Francia, se metió un lío, le debe plata a una persona de una línea campesina y lo empiezan a extorsionar, es muy chistoso. Parece clásico anglosajón. Sí, pero de una forma en que tú dices, sí, esto puede pasar, así como, pero es muy buena, pues rápido, porque hay como de 3 a 5 acontecimientos importantes y que buscan resolverse mediante la trama. Y todos tú dices, sí, esto le va a pasar a un amigo, esto le va a pasar, no sé, al que vive por aquí, por allá. Es muy nacional. Entonces uno se puede sentir como en casa cuando lo lee. Sí, yo por lo menos me sentía en casa. Le han hecho Y para los que no son chilenos también, sí, latinoamericanos. Sí, es más, me da risa porque yo cuando lo leía, tenía 14 años y dije, esto es una teleserie. Yo pensaba inmediatamente que era una teleserie. Y bueno, en 2010 salió una versión de Martín Rivas que no es igual al libro. Y hay una de 1970, donde está la Claudia Di Girolamo, jovencita, actuando, que es muy fiel al libro. Ah, ya. Sí. Pero es súper fiel. Yo leía el libro, un capítulo bien, es igual, o sea, cada capítulo. Qué genial cuando lo hacen bien. Ay, qué genial cuando lo hacen bien. Y era una teleserie, y la teleserie. Más encima. Sí. No le sacaban. Una comedia. No, era una teleserie, así, pero es que tiene drama, tiene de todo, como la vida. Pero es súper bueno el libro, es súper bueno. Así que, y lo puedes encontrar en miles de editoriales, así que eso es lo bueno. Está actualizado, ¿no es cierto? Actualizado. Actualizado, y creo que hasta hay un PDF que está autorizado de descarga en autoreschilenos.cl. Yo lo he encontrado hasta en esa forma, así que si no quieres tener el libro, Kindle, PDF, es bien bueno. Es completamente accesible. Es sumamente accesible. Por todos lados lo puedes. Sí, debe estar hasta en la biblioteca pública. Está en la biblioteca pública. Es una comprensión lectora. Por lo menos yo lo tuve así hace 20 años atrás, así que... Voy a tener que leerlo. Sí. Deuda de lector. Deuda. Yo lo tengo de la edición de Copec, que había sacado hace un par de años. ¿Ya? Es bien bonita. Y no, es preciosa, así que... Yo había escuchado por ahí que dijeron que... ¿Quién fue? Fue una booktuber que dijo... Nailla... Bueno, ella también es bien fan, nunca puedo pronunciar bien su nombre. Ella es bien fan de Martín Rivas, también me lo recomendó mucho, pero me decía que no es lo mismo. Las ediciones actuales no es el mismo lenguaje que las ediciones de los 70. Puede ser. Yo me leí una de los 70 no sé si te acuerdas cuando estaban estos editoriales Ercilla en negro. Ya, yo me leí ese. Ah, ya. Sí. Pero yo insisto, ese es un libro que puedes encontrar en todas partes. Yo voy a Cuaniquén Store o me voy a una feria de libros usados, lo encuentras. Mira, qué genial. Así que, tengo que leerlo. Sí, cualquier cosa me avisas. Y bueno, oye, ¿sabes que llevamos 1 hora? Yo creo que vamos a dejarlo por aquí. Te agradezco mucho, Ricardo, por tu tiempo. Yo seguía hablando todo el rato, pero yo sé que tienes cosas que hacer y tengo que editar un podcast. Sí, yo lo sé. Te agradezco a ti por darme la oportunidad de pasar un tan buen rato, porque fue muy entretenido. Sí, no se hace nada, ¿verdad? Porque no siempre puedo hablar de libros con las personas, así que estoy súper contento. Bueno, aquí estamos. Además, es mi primer podcast y te agradezco mucho. Tú eres muy buena anfitriona, así que no lo dejes, sigue adelante con este proyecto. Por supuesto. Que es muy bonito. Y obviamente esperando que vengas para, no sé, hacer un especial de ciencia ficción, que yo realmente desconozco de ciencia ficción y yo sé que eres fanático por lo que he visto y he hablado contigo. Me gusta mucho. Sí, me gusta mucho. Así que, no, yo te quería felicitar por esta iniciativa tan buena que estás haciendo. Tu voz me gusta mucho en el sentido de que es muy confortable. Es
te da la bienvenida a hablar, te invita a hablar, así que me sentí súper cómodo. Ay, qué bueno. Fue súper agradable, lo pasé súper bien. Buenísimo. Muchas gracias, Ricardo.